Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder escuchar, Señor, acerca de tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos revelen más a Jesús a través de la Escritura. Te pedimos, Padre, que hables, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de los que están aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que los ministre y, Señor, que tu palabra sea revelada también, Señor, solo por tu Espíritu. Que en esta mañana, Padre, tu nombre sea exaltado y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a hablar de la segunda parte del pacto. La semana pasada estuvimos hablando de los pactos que menciona la Escritura. Y podemos reconocer que la Biblia, pues fácilmente solo con ver una Biblia usted se da cuenta que la Biblia tiene dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Al menos las Biblias occidentales, o sea, la Biblia que nosotros conocemos, así fue armada y fue dividida en lo que es el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Si usted va con un judío, los judíos no tienen una Biblia como la de nosotros, ellos tienen la Torá, y ellos tienen un diferente orden para los libros y para... Esto fue una estructura que se hizo de acuerdo al canon que se estableció de los libros que se reconocieron como de inspiración divina. Y esas dos partes, el Antiguo y Nuevo Testamento, se refieren al pacto de Dios. Creo que estamos acostumbrados a mencionarlo, a ver que el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. Y en el Antiguo Testamento, cuando habla de un pacto, tiene la connotación de un acuerdo contractual entre Dios y el hombre, o entre dos personas. También pueden ver que en la Biblia se mencionan pactos que hacen dos personas, y en esos pactos hay una relación mutua que los une a ciertas cosas. Por ejemplo, en Génesis está un pacto que hace Abraham con Abimelec. No es el mismo Abimelec que vemos antes en Génesis, ni después, que se vuelve a mencionar. En la tierra de Canaán normalmente al gobernante se le llamaba Abimelec. Es como decir que en César gobernaba Roma. No, que en Roma gobernaba César. Se le llamaba César al gobernante de Roma. Así era con los cananeos. Y Abimelec era un gobernante cuando Abraham estuvo camino a la tierra prometida y hizo un pacto con él. Abimelec se acercó a Abraham para decirle que tuviera gracia y favor con él, porque Abimelec había tenido gracia y favor con Abraham. Y Abraham acuerda en hacer un pacto también sobre un pozo. Abraham y su gente habían cavado un pozo y la gente de Abimelec lo reclamaba para él. Entonces Abraham le dice, como parte también del pacto, te entrego unas cuantas cabezas de ganado. No eran vacas, me fue la palabra. Eran cabritos, pero cabritos hembras. Pero yo perdía la palabra, perdónenme. Entonces hace un pacto ahí, le entrega 7 animalitos y con eso terminan de sellar ese pacto. Eran pactos que había entre los hombres. Pero los pactos entre Dios y el hombre son muy diferentes a los pactos entre los hombres. Los pactos entre los hombres se establecen y el pacto sigue vigente hasta que uno de los dos rompe las condiciones de ese pacto. Hoy lo podemos ver en un contrato. Los contratos se establecen con obligaciones para una parte y para el otro, y el contrato se termina cuando uno de los dos rompe esas obligaciones. Tristemente, el ejemplo más claro que podemos dar pues, son los matrimonios. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer, y el pacto se va a cumplir mientras los dos lo respeten y lo establezcan. Si no, uno de los dos lo rompe, se rompe ese pacto y se trata de terminar con el matrimonio. Es un ejemplo muy triste, pero yo creo que es el más palpable que podemos ver. Les puedo mencionar otros. Un contrato con el banco. Usted hace un contrato con el banco, se compromete a pagar, le da un objeto en prenda al banco para respaldar el crédito, ya sea un carro o ya sea la casa,
y el banco le presta para que usted compre la casa, pero en caso de que no cumpla, pues el banco va a venir sobre el objeto que tiene en garantía y pues va a querer cobrarse con ese objeto, venderlo y recuperar su dinero. Eso es lo que son los contratos, lo que son los pactos. Pero cuando Dios estableció el pacto con el hombre, es porque Dios quería tener una relación con el hombre, Él como creador y el hombre como la criatura creada. Esto es lo que Dios estableció. Y podemos ver que, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando Dios les daba una promesa, el problema del hombre es que no sabía esperar el cumplimiento de la promesa. Y hacía cosas para lograr que se cumpliera, como si él tuviera que tener una parte que cumplir en el contrato, en el pacto. El pacto que hace Dios con el hombre, Dios provee los medios y el hombre es el receptor. Y aunque el hombre no cumpla, Dios cumple y hace que el pacto permanezca. Yo creo que todos han oído la frase de ayúdate que yo te ayudaré. Y decimos, como dice la Biblia, o dice la gente. No viene en la Biblia esa frase. Esa no es una frase bíblica. Esa es una frase griega. Los dioses griegos decían que o la mitología griega decía que los dioses ayudaban a los que se ayudaban a sí mismos. De ahí viene la frase. Pero Dios no espera que usted le ayude a cumplir el pacto. Dios lo va a cumplir. Dios espera que usted tome su lugar en el pacto como la criatura creada. Y entonces preguntamos, bueno, entonces, ¿cómo funciona pues un pacto? ¿Cómo funciona el pacto con Dios? El pacto con Dios funciona desde el momento en que Dios pensó en el hombre. No es que Dios desarrolló un pacto cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó. Eso ya estaba establecido. Dios ya tenía todo el plan de crear al hombre y de que el hombre fuera una criatura que estuviera en relación con él. No fue que cuando pecó, Dios se le ocurrió hacer algo. Dios ya lo tenía planeado. Tampoco es que los pactos que vemos en la Biblia son cosas que Dios estableció, porque el hombre no cumplió el primero, entonces hay que darle un segundo. Entonces no cumplió el segundo, entonces hay que darle un tercero. Y nunca pudo cumplir, entonces hay que darle finalmente. No, todo está establecido. Y todo es el mismo pacto de gracia de Dios, tratando de recuperar al hombre para tener una relación íntima con el hombre. Desde el inicio, Dios había pensado que el hombre estuviera con él, pero Dios sabía que el hombre tenía su voluntad y que el hombre podía pecar y que el hombre se podía alejar de Dios. Y hablamos un poquito de esto la semana anterior, pero es importante que lo volvamos a tocar. Es Génesis 3:15, es cuando el hombre ha pecado y Dios está hablando a la serpiente acerca de lo que había hecho. Y acuérdense que mencionamos algo curioso. Dios no le pregunta nada a la serpiente. Dios no tiene nada que tratar con la serpiente, más que reconvenirla por lo que había hecho. Adán y Eva vienen y les pregunta qué hicieron. Le dice, ¿acaso comiste del árbol que yo te mandé que no comieras? Y a la serpiente no. A la serpiente viene y le habla directamente por lo que había hecho. Y luego le dice, en el versículo 15, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí se menciona que esta es la primera mención del Evangelio en la Biblia. ¿Por qué decimos que esta es una mención del Evangelio? Tenemos que entender lo que sucedió con el hombre. Tenemos que ver lo que sucedió con Adán. Dios le dio una única instrucción a Adán, que era no comer de ese árbol, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y le estableció algo muy sencillo: no comerás de este árbol. Era sencillo, era un pacto que estaban haciendo de que Dios había hecho el huerto, Dios había creado todo. Dios puso a Adán con autoridad en el huerto. Adán era el que gobernaba el huerto. Adán era el que estaba pendiente de todo el huerto. Dios le dio a Adán las cualidades y características necesarias para cumplir ese pequeño pacto que hizo, para que Dios le proveyera todo
y él nada más obedeciera y no comiera de ese árbol. Ese pacto que hizo Dios con Adán le recordaba que Dios es el creador y Adán es la figura creada, la criatura creada. Adán se somete a Dios, Dios es el creador, todo funciona, se cumple todo lo que Dios había diseñado para el huerto del Edén. Adán tenía todo lo necesario, tenía sus funciones en el huerto, tenía inteligencia. Adán era un hombre muy inteligente. Si a usted le hubiéramos pedido, ponle nombre a todos los animales, vamos al zoológico y le decimos, le vas a poner nombre a todos los animales que veas. Al tercer animal ya se nos acabó digo, sí, perdón, pero para los hijos tuvimos que, el primero ya sabíamos, se va a llamar como el papá o como la mamá. Y el segundo, pues ya ahí empieza que le ponemos otro, que el nombre que me gusta, y luego el tercero, pues ya no sabemos qué hacer. Ahora imagínese a Adán viendo desfilar delante de él todos los animales y voltearlo a ver y este es el elefante. No, tienes puritita trompa de elefante, vas a ser el elefante. El que sigue y viene el siguiente, el leopardo. No, definitivamente esas manchas son de leopardo, tú eres el leopardo. El que sigue, el tigre. Oye, se parecen, sí, pero este está rayado. Este va a ser el tigre. Y luego viene la rana. Y luego viene el sapo, y luego viene la culebra. Todos los animales de lo que usted sabe que existen, Adán les puso nombre. Adán era muy inteligente, tenía su voluntad y era un hombre muy fuerte. Estaba tan fuerte que era el que gobernaba todo el huerto. Así que tenía Adán todo lo necesario para cumplir el pacto. Sin embargo, al desobedecer a Adán el mandato de Dios, Adán pone en duda que Dios es el creador. Adán pone en duda la palabra de Dios que le fue hablada. Y entonces, por Eva, y Eva que escuchó a la serpiente, dudan y piensan en lo que la serpiente dijo. Y la serpiente le dijo, Dios sabe que el día que comas de ese fruto vas a ser como Él. Dios te oculta algo. Y entonces Eva come y luego Eva le da. Y no era una manzana, lo he mencionado varias veces, pero cada vez que menciono acerca de este pasaje hay que aclarar que no era una manzana. Lo de la manzana salió de una mala traducción de la palabra fruto, pero no era una manzana. Lo más seguro es que pudo ser higo, lo que comió el hombre. Y ahorita les voy a decir por qué los higos pueden ser una opción. No importa nada saber cuál era el fruto. Lo que nos importa saber es que Adán fue y lo agarró y de que no había una diferencia que lo pudiera traer de tal manera que no fuera a comer de los otros frutos. Había de todos los frutos para comer. Había de todos los árboles y había una cantidad inmensa. Ahorita vamos a comprar fruta y compramos fruta de la estación, compramos la que está ahí ahorita porque es la estación y aparte por la que alcanzan a traer a nuestra ciudad, porque aquí no producimos fruta. Escasamente hacia ciertas regiones del estado se produce manzana, durazno y hay unas regiones que producen vegetales, pero ahí la mayoría tienen que venir de fuera. En el huerto Adán tenía, si haga cuenta, todo el catálogo. Ni el de Amazon estaba tan completo como el catálogo de Adán para comer sus frutos. Sin embargo, desobedeció, dudó, le hizo caso a alguien más. Y eso es algo que tenemos que poner nuestra mente abierta. Por eso es necesario que entendamos esta parte para entender bien lo que es el pacto en el que vivimos. ¿Por qué? Porque la mención que hace Génesis 3:15 es la solución del problema en el que el hombre se metió. ¿En qué problema se metió el hombre? Desobedeció a Dios. Sí, ¿por qué desobedeció a Dios? Por la serpiente. La serpiente los engañó, la serpiente les vendió algo que ya tenían. Ellos ya eran semejantes a Dios, no tenían que comer del fruto para ser semejantes. Dios los había hecho semejantes a Él, así que no tenían que comer del fruto para ser semejantes. El segundo problema es que al desobedecer pecaron. Y esas dos cosas, Satanás y el pecado, los llevaron a la consecuencia triste y final de ser separados de la presencia de Dios, por el pecado y fueron sacados del huerto.
fueron puestos fuera. Por eso es que viene esta mención de Génesis 3:15 como la solución al problema del hombre. Es la promesa donde Dios le dice, pondré enemistad entre la simiente de la serpiente, que es Satanás, y pondré enemistad con la simiente de la mujer, que es Jesús, que es Cristo. Es la promesa de que vendrá el Mesías y la serpiente lo herirá en el calcañar, en el talón, porque Jesús iba a ser hombre. Lo podía herir como humano, pero Jesús aplastaría a la serpiente trayendo la victoria sobre Satanás para poder recuperar y ser otra vez nosotros reunidos con Dios, no estar separados. Si usted ve también la Escritura, cada vez que Israel pecó, ¿qué le sucedía? Cuando Israel se iba tras otros dioses, cuando Israel se iba lejos de lo que Dios le había dicho y hacía lo que ellos querían, los mandaba Dios al exilio. Venía otro pueblo que los conquistaba y Israel ya no era sometido al dominio de Dios, era sometido al dominio de otro pueblo extranjero. Hasta que Israel se arrepentía, clamaba a Dios, Dios los libraba del cautiverio, los traía de regreso. Así estamos nosotros. Estamos en un cautiverio en esta vida, bajo el pecado, bajo la influencia de Satanás. Estamos en el cautiverio. Y a lo mejor ahorita piensan, oye, pero dijiste ahorita gracias por la libertad que tenemos, porque podemos adorar. Sí, pero seguimos bajo la influencia de Satanás y del pecado. Ese es el problema que el hombre tiene que resolver. Resolver el problema con Satanás, creyendo en Jesús, y eso soluciona el problema del pecado a través del perdón de Jesús. Y entonces somos reconciliados con Dios. Porque cuando estamos bajo el poder del pecado, estamos en peligro de muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí empieza la parte interesante para entender el pacto. Era necesaria la muerte para solucionar el problema del pecado. Pero aquí donde dice Romanos, la paga del pecado es muerte, nos está recordando, sí, que es necesaria la muerte para el cumplimiento del pecado. Pero esa fue una promesa que Dios le dio a Adán. Cuando Dios le dijo a Adán que ciertamente morirían si comían del fruto, sería una muerte natural y sería una muerte física. La muerte natural entró por el pecado al hombre y la muerte, segunda muerte o muerte espiritual, esa viene si el hombre no soluciona el problema del pecado. ¿Cuál es la reacción del hombre ante el pecado? En Génesis, la reacción del hombre fue esconderse, fue tener temor. Tuvieron temor de Dios. Y ahorita seguimos todavía bajo esa misma influencia. Si ustedes ven a una persona que hace algo indebido, lo primero que quiere hacer es esconderse. Es que no lo cachen, que no lo hallen, que no se den cuenta. Vamos a ver Génesis 3, el versículo 7. Dice Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La primera reacción del hombre después de haber pecado es que se da cuenta que está desnudo, y no solamente está desnudo físicamente, está desnudo completamente delante de Dios. Y él piensa que porque está desnudo y está desprotegido, se siente desprotegido, piensa que Dios se va a dar cuenta de lo que hizo. Dios ya sabía lo que Adán y Eva habían hecho, no necesitaba que le dijeran. Dios vino buscando al hombre, dándole la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, no lo hizo. Y aquí dice que ellos cosieron delantales para cubrirse con hojas de higuera. Por eso es que es posible que haya sido higos lo que comieron, porque lo primero que toman para cubrirse son las hojas de la higuera y se hacen un delantal, se hacen unas vestimentas para cubrirse. Y en el versículo 21, ahí mismo de Génesis 3,
Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este es el primer sacrificio. Tuvo que haber muerte para cubrir el pecado de Adán y Eva. Tuvo que venir Dios y sacrificar un animal inocente para tomar sus pieles y cubrir a Adán y Eva. No era nada más el hecho de vestirlos, era el hecho de tratar con el pecado de ellos y de enseñarles, por ustedes la muerte entró a toda criatura. Y para que haya remisión de pecados se requiere la muerte de un inocente. Si no muere el inocente, va a morir el culpable. Y el culpable somos usted y yo, si usted y yo hemos pecado. La muerte, el derramar sangre, es necesario para la remisión de pecados. En una ocasión nos tocó ver al pastor, al hermano Víctor, que hizo una analogía de esto, hizo una representación física, y le trajeron un corderito así, precioso el animalito, blanco así chiquito, un borreguito así bien, y se lo trajeron, y el hermano Víctor estaba explicando este pasaje, y dijo, entonces tiene que morir el inocente, y agarró algo y picó al animal, y salió la sangre. La gente estaba impactada, la gente se asustó. De hecho, yo tengo un conocido que se salió y dijo, infame, inhumano, quién sabe qué tantas cosas le dijo por haber picado al animalito y que el animalito derramara sangre para poder ejemplificar lo que es necesario para el perdón de pecados. Después de haberlo hecho, los que se salieron se perdieron la explicación. Y él dijo, estás enojado por lo que le hice a este animal. Estás molesto porque no tengo el derecho de maltratarlo, de picarle. Dijo, pero lo que no sabes es que es falso. Le habían puesto una bolsita al animal aquí blanquita, y donde él le picó, se tronó la bolsa y pues salió la catsup o el Kool-Aid, no sé qué le habían puesto. Pero no se ofendieron y no han pensado que nosotros hacemos lo mismo. Nosotros necesitamos un sacrificio que se derrame de sangre para cubrir nuestros pecados. Y eso empezó a suceder en la Escritura. Era necesario que interviniera la muerte. El derramamiento de sangre es el único que puede cubrir y solucionar el problema del pecado. Por eso es importante que entendamos todo esto, para que entendamos la gravedad de las cosas. Dios tuvo que hacer el primer sacrificio y tuvo que matar un animal para tomar las pieles y cubrir a Adán y a Eva. Después de eso, el sacrificio de sangre lo va a empezar usted a ver en la Escritura en repetidas ocasiones para la salvación. ¿Qué podemos ver aquí? Que esto estaba dispuesto desde el inicio, que esto ya sucedió en Génesis. Después vino la ley. La ley no existía en Génesis para el hombre, pero Dios ya tenía todo el plan completo. El plan de salvación de Dios lo diseñó en la eternidad, allá donde Él está, donde está Jesús, donde está el Espíritu Santo, y donde usted y yo todavía no podemos ir. Allá lo diseñó para traerlo al ambiente cronológico nuestro. ¿Se acuerda que hemos hablado mucho del tiempo, de cómo nosotros estamos sometidos al tiempo y Dios no? Dios es eterno, Dios el tiempo lo tiene controlado en sus manos, y nosotros recibimos ese efecto del tiempo por el pecado en el que nos metimos, por el pecado en que nos metió Adán, por el pecado que gobierna el mundo. Pero entonces vino después la ley. Y la ley vino a revelar el carácter santo de Dios. La ley no era una imposición para el hombre, para gozarse Dios y decirle, te voy a dar la ley y no la puedes cumplir. Así casi como diciéndole, te voy a dar la ley, a ver qué haces. No, la ley fue dada para que el hombre conociera el carácter santo de Dios y que se pudiera admirar y decir, todo eso tendría que cumplir para poder estar cerca de Dios, y ni así iba a estar cerca de Dios. La ley lo único que hizo era apuntar a la necesidad del Mesías, enseñar que a través del Mesías era como podían cumplir con todos los preceptos y estatutos de la ley, incluido la necesidad del sacrificio
del derramamiento de sangre. Eso del derramamiento de sangre se oye fuerte. Le digo, hay gente que se ofende en eso, pero una vez que hubo pecado, alguien tiene que morir. Alguien tenía que morir. Y en Éxodo, Dios establece los principios para hacer los sacrificios para cubrir el pecado. Vamos a ver Éxodo 12. No le voy a contar toda la ley. No terminaríamos el día de hoy, ni la conozco yo tan a fondo como para podérselas enseñar en toda una sesión. Vamos a ver la parte nada más donde está hablando del sacrificio de sangre. En Éxodo 12:5 hasta el versículo 7. Dice, el animal, está hablando del animal que iban a tomar para ofrecer un sacrificio. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Aquí Dios les está dando la primera instrucción del sacrificio y era el sacrificio para la Pascua. En ese momento no se llamaba, no la estaban celebrando pensando en lo que significan para nosotros la Pascua. Pero aquí lo que la Pascua significa es pasar sobre. Por eso Dios dijo que iban a poner la sangre en los postes de la puerta y en el dintel, que es la parte de arriba. Se iba a formar algo así como lo que tiene nuestro logotipo de la iglesia. Ven ahí al final una puertita. Así eran las puertas de las casas de los hebreos. Y pintaban alrededor la sangre para que cuando viniera el ángel de la muerte a Egipto como una de las plagas y que iba a matar todos los primogénitos, para que no viniera la muerte a los que habían sido cubiertos con la sangre. Y eso está ya adelantito en el versículo 12 y 13. Ahí mismo en el capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Fue necesaria la muerte para que ellos fueran salvos. Fue necesaria la sangre, fue necesaria la muerte. Y poner la sangre como una muestra para que el espíritu de muerte, cuando descendió, no tocara a los primogénitos de los hebreos, sino fuera a los primogénitos de los egipcios. ¿Qué necesitaba el pueblo para hacer eso? Necesitaba un cordero sin mancha, necesitaba un inocente que tuvo que morir para que ellos pudieran pintar con la sangre y se salvara el primogénito de la casa. Necesitaban también fe, necesitaban creer que eso iba a suceder. A veces los preceptos de Dios nos parecen contrarios a la realidad, nos parecen cosas ilógicas. A veces Dios te llama y te dice, ve a casa de esta persona y llévale tanto dinero. Y uno dice, no, Dios, pues sí, digo, es enero a los no tengo ni para comprarle el pastel al del cumpleaños de enero. Y ahora tengo que ir a llevarle dinero a esta persona que me está diciendo que vaya y que le dé esto. Pero Dios sabe que esa persona tiene esa necesidad, pero sabe también cómo vas a ser bendecido si vas y llevas ese dinero. Los preceptos de Dios no funcionan en nuestra lógica y Dios le dijo al pueblo, hagan esto para que el ángel de muerte no venga sobre ustedes, y el pueblo lo tuvo que creer. Y a partir de ahí pudieron conocer que la sangre traía la solución temporal en contra de la muerte que estaba exigiendo el pecado. Por eso es importante verlo de esta manera. La siguiente vez en que usted se sienta tentado a pecar, recuerde que lo que está haciendo es levantando una bandera diciendo, exijo muerte, exijo que se derrame sangre, porque la necesito, porque pequé.
Y todos vamos a seguir sometidos a la tentación del pecado. Todos vamos a estar en esa presión porque seguimos en este costal de huesos. Tan hermoso y precioso que nos dio Dios, tan precioso que nos dio uno diferente a cada uno. Pero vamos a seguir sometidos a la tentación y tenemos que entender, cada vez que tú pecas, estás despreciando la sangre que ya se derramó. Y estás queriendo que se derrame de nuevo, diciendo, yo necesito algo que me limpie, que me quite el pecado. Pero el derramamiento en el Antiguo Testamento, en lo que se conoce como el Antiguo Pacto, era solamente una muestra de lo que había de venir. Era solamente algo que Dios instituyó para que el pueblo de aquel entonces entendiera que apuntaba hacia un inocente que iba a morir, que era el Mesías. Y esto está en Levítico 16. Recuerde cuando lea la Biblia, en Éxodo Dios saca a Israel de Egipto. En Levítico, Dios saca a Egipto del corazón de Israel y le enseña sus leyes. Si Israel vivió 400 años en Egipto, cuando salieron, ¿qué creen que sabían los israelitas? Bueno, en ese entonces hebreos. Ya cuando salen de Egipto se constituyen como pueblo, como las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, que fue cambiado su nombre Israel. Ahí se constituye como pueblo, como nación. Pero venían sin base, sin preceptos. Venían creyendo las cosas que habían visto en Egipto. Venían creyendo la influencia de Egipto. Habían visto los dioses de Egipto y tenían a Dios como un recuerdo lejano. Lo tenían tan lejano que tardaron 400 años en acordarse y decir, Señor, sácanos. Se habían acostumbrado a Egipto. Si ves la historia ahí cuando José llegó a Egipto y luego después José es prosperado y es José puesto en eminencia. Era el segundo después de Faraón y José tiene toda la autoridad en Egipto y viene la sequía y viene el hambre y entonces él empieza a controlar los alimentos. Y vienen los hermanos de José, aquellos que lo vendieron y José los ayuda, los alimenta. Es toda la historia donde José trata con sus hermanos y finalmente se traen a todo lo que era la casa de Jacob, la casa de Israel. Se la traen de donde estaban, se la traen a vivir a Egipto. Y cuando llegan a Egipto, José les dice, van a tomar esta tierra que se llama la tierra de Gosén. Y se van a tomar esta tierra, pero tienen que decirle a Faraón que ustedes son ganaderos, que ustedes cuidan ovejas. Y pues Jacob dijo, pues sí, José, eso es a lo que nos dedicamos, sí. Pero eso lo salvó de Faraón y de todo, porque para Egipto era despreciable criar ovejas. ¿Ha usted ido a una granja donde críen ovejas? Huele feito. Bueno, se los voy a poner así más literal, donde lo podamos entender nosotros. Cuando va uno por la carretera rumbo a Chihuahua, pasa ahí después de Villa Ahumada, antes de la caseta, hay unos olores medio fuertes. Por ahí hay criaderos de cerdos. Huelen poquito más mal los cerdos. Las ovejas, es un animalito que hay que cuidar y tiene un olor muy extraño. De hecho, si usted ha comido barbacoa de chivo o birria, tiene un olor, ya todos almorzaron, ¿verdad? Puedo hablar de comida. Tiene un olor fuerte que se lo quitan con el consomé y con todo eso, con como la cocen. Y luego, pues usted se lo come en una tortillita con salsita y le pone así cebollita y cilantro. Pero huele muy curioso. En Egipto era detestable los que criaban las ovejas. Por eso Faraón dice, déjalos ahí, está bien, déjalos en ese pedazo, porque son tu familia, José. Y tú eres apreciado en Egipto, y los dejan ahí. Pero el pueblo se acostumbra. Y se muere el Faraón que conocía a José, y viene otro, y se muere José. Y ya el nuevo que está, ya no conoce ni a José, ni al otro, ni lo quiso por Faraón el anterior. Y entonces dice, ¿quiénes son todos esos? Oye, ve nada más. Está peor que Riberas del Bravo. 1, 2, 3, ya iban como en la tierra de Gosén 14, en la etapa 14 de la tierra de Gosén. Israel estaba bien asentado y bien cómodo, pero lleno de las costumbres de los egipcios. Y los hicieron esclavos.
Los hicieron esclavos, y para poder entender la salvación que necesitaban, entonces Dios les da en Levítico, les da toda la ley. Y de otra parte se menciona en Números, y hay una partecita en Éxodo ahí con lo que el Señor les da del tabernáculo, pero principalmente Levítico. Y es a donde vamos a llegar ahí en Levítico 16, el versículo 15. Está hablando específicamente del sacrificio para la expiación del pecado. Y dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y le esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Esto que está el Señor enseñándoles, les está instruyendo el sacrificio que van a hacer para la expiación de los pecados del pueblo. Y le dice al sumo sacerdote, esto lo vas a hacer por el pecado del pueblo. Entonces, por el pecado del pueblo va a morir un animal inocente, y entonces el sumo sacerdote tomaba el animal por la cabeza y declaraba todos los pecados del pueblo conocidos, y los declaraba sobre la cabeza del animal, y el animal era sacrificado para el perdón de esos pecados. El sacerdote tenía que tomar la sangre y entrar en el lugar santísimo y hacer todo un ritual para que el lugar santísimo cayera a la presencia de Dios, consumiera el sacrificio y fuera cubierto el problema del pecado del pueblo. ¿Cada cuándo hacían esto? Bueno, pues es el versículo 34, váyase ahí hasta el final del capítulo. Entonces dice el versículo 34, y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Una vez al año el sacerdote iba a hacer esta expiación por el pecado del pueblo. Iba a venir al tabernáculo, iban a matar, a degollar este animal, y la sangre presentarla con todo el animal como lo había dispuesto en las instrucciones. Dios le da instrucciones a Moisés de cómo deben de distribuir el animal y cómo lo deben de presentar. Venía la presencia de Dios, caía sobre el propiciatorio, que era una plancha de oro sobre el arca, consumía el holocausto, y entonces el pecado del pueblo había sido cubierto por un año. ¿Por cuántos años nos dan el pasaporte mexicano? Lo puede usted pedir por 5, dice uno, no, pues démelo por 15. Por el pecado, era por un año nada más. Y si usted vaya otra vez a Levítico y vea todas las instrucciones que les da, el Señor les da instrucciones y les dice, si alguien pecó por error, por hierro, dice la Escritura, o sea, por errar, y hizo algo que no debía, esto es lo que tiene que hacer para que sea cubierto el pecado. Y luego les habla de la ofrenda de cereales, la ofrenda de paz, la ofrenda de acción de gracias y la ofrenda de expiación. Aparte del pecado del pueblo, cada uno tenía que llevar su ofrenda para que su pecado fuera cubierto. Yo me imagino que la fila del tabernáculo era más que la del puente. Era una fila interminable de gente viniendo con sus animales. ¿Y qué pasó? No, pues vengo a traer ofrenda porque pequé. Y luego hacían el sacrificio, ese se hacía en el atrio, ahí en el altar. Había un altar afuera en el atrio. Y ahí quemaban el holocausto y todo, y se iba ya la persona recibiendo en ese momento su pecado cubierto. Y entonces llegaba a la casa, y luego llegaba a la casa, ¿y por qué te tardaste tanto? Pues había mucha gente en el sacrificio. ¿Cómo que había mucha gente? Si Moisés los despacha así de volada, ¿dónde te me fuiste? No, pues es que estaba ahí no, que mira, que yo, sabes que ya me voy a ir mejor con la tribu de Dan, acá de este lado, toda esta tribu es muy renegona, no, yo me voy. Y te peleas, se enojaba, y ahí va en el camino, ay Señor,
¿Por qué le dije esas cosas a mi esposa? Y le dije, le dije hasta de cuando veníamos caminando en el desierto. Y ella me sacó de cuando llegamos a Egipto. Bueno, más atrás, porque las mujeres se acuerdan de un poquito más de lo que nosotros. Y ya me volví a pelear. Ahí vengo otra vez con mi animalito a la fila, porque había vuelto a pecar. ¿Te imaginas cuándo iba a terminar de tratar Dios con el pecado del hombre? Nunca. Y el pecado no era quitado, simplemente era cubierto. Todo esto lo que hace es que Dios le enseña al pueblo de Israel, por el pecado que cometiste, por la desobediencia, todo esto es lo que tiene que suceder. Pero va a venir un justo, va a venir un inocente, y es donde apunta el cumplimiento de la Escritura. ¿En dónde? En el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es Cristo. Cristo Jesús es la confirmación del nuevo pacto. De hecho, en Corintios, Pablo menciona que Cristo es nuestra Pascua. Ya no tenemos que hacer más sacrificio en Pascua de derramar el animal y hacer pintar la sangre. Ya no hay necesidad de hacer eso, porque dice Cristo es nuestra Pascua, y nuestra Pascua ya fue sacrificada y aparte ya resucitó. Jesús en Lucas 22:20, cuando está por llegar al padecimiento, a la muerte, y está cenando con sus discípulos en lo que conocemos como la última cena, Jesús les dice la Escritura, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La sangre derramada de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Es la sangre que tuvo que ser derramada por ti y por mí, que nos libera de la muerte eterna. La muerte física la tenemos que enfrentar. Esa, a menos de que Dios diga otra cosa, la vamos a enfrentar. Porque hay posibilidad de que no. Porque que Isaías, Enoc y Elías, ellos no vieron la muerte, dice la Escritura, y caminó Enoc con Dios y se lo llevó. No dice que murió, y Elías tampoco. Le dijo a Eliseo, le dijo, pon los ojos en tu Señor, y si lo ves cuando ascienda al cielo, entonces recibirás lo que has pedido de la doble porción. Y Eliseo está pendiente y de repente ve, y se fue Elías con el Señor. Todos decimos, todos tenemos que morir. Yo siempre le pongo ahí al final, pero Señor, si tú quieres no muero y me voy directo a tu presencia. Me llevas así derechito. Sé que no, porque no traigo alas, porque no soy como Enoc, ni soy como Elías. La sangre derramada de Cristo, ese es nuestro nuevo pacto. Ya no es necesario que sacrifiquemos animales, ya no es necesario que se sigan haciendo todos los rituales y sacrificios. Cristo es el cumplimiento del pacto. Y lo dijo en Mateo 5:17. Le están, cada vez que tenían oportunidad de confrontar a Jesús y de tratar de ponerlo en una situación difícil para poder ahí decir que estaba mintiendo o poder agarrarlo en algo que lo pudieran acusar, porque lo que querían era matarlo. Y está hablando Jesús y les dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, he venido sino para cumplir. Vino y cumplió con todo lo que estaba establecido para el Mesías. Vino y cumplió, y si recuerdan, cuando Jesús aparece resucitado a los discípulos después de la muerte, aparece resucitado y dice que va con ellos y que les empieza a enseñar las Escrituras y que les empieza a enseñar desde Moisés y los profetas todo lo que la Escritura hablaba de él mismo. En Ezequiel fue profetizado el pacto nuevo. Vamos a Ezequiel para ver esa porción. Ezequiel 36,
versículos 26 y 27. A lo mejor estamos pensando todo lo que tenemos que cumplir en el nuevo pacto, que ya no es el antiguo pacto, es un solo pacto que Dios les dio a través del primer pacto que hizo con Moisés, y luego con Abraham, y luego con Noé, y luego con David. Y ese pacto venía a traer su cumplimiento en Cristo, pero fue anunciado desde que estaba vigente el pacto anterior en el Antiguo Testamento. Dice Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Dice, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Si quiere otra referencia, esta no la vamos a ver, pero si quiere verlo ustedes, Jeremías 31, del 31 al 33. Ahí Jeremías dice, vendrán días en los que va a suceder exactamente lo que dijo Ezequiel. El Señor daría un nuevo corazón, que quitaría el corazón de piedra, un nuevo corazón de carne. Jeremías dice que ahora, en esos nuevos días que va a venir, que el Señor va a grabar la ley en los corazones y que entonces la podremos cumplir. Nosotros no cumplimos con la ley para acercarnos a Dios. Usted no obedece los 10 mandamientos para usted ser más perfecto delante de Dios. Usted obedece los 10 mandamientos porque en Cristo Jesús ahora tiene la habilidad para enfrentar el pecado, para vencerlo y para cumplir con los mandamientos y cumplir con cualquier precepto de Dios. Dios le da esa capacidad a través del Espíritu Santo. Es una promesa que Dios nos dio. Y el fiador de esa promesa, de ese nuevo pacto, es Jesús. ¿Sí sabe lo que es un fiador? Un fiador es alguien que sale por otro a hacerse responsable de la deuda. Es un aval. Cuando nosotros rentamos este local, uno de los requisitos que no podíamos cumplir era que no teníamos aval. Si íbamos a hacer el contrato y pues, ¿quién va a ser nuestro aval? Nos pedían un aval con una propiedad. ¿A quién? O sea, ¿quién se interesa en venir a firmar por mí para si yo no pago la renta de este local, pues que esa persona pague o le quiten la propiedad? Pues como que no, ¿verdad? Como que decimos, nadie se va a animar. Bueno, mi esposa sí se animó. Y le dijimos, oiga, pues tenemos una propiedad que ya está escriturada, está a nombre de mi esposa, es un departamento, lo que sea, dice, no hay problema que sean, que estén casados, y que, ella puede ser su aval. Y pues yo creo que me tiene confianza porque sí fue mi aval. Y le firmó. Si no pagan, por cierto, si no pagamos la renta, ella es la que se va a meter en problemas. Primero yo. Y si yo no pago, ella. Eso es lo mismo que hizo Cristo por usted y por mí. Usted iba a venir delante del Padre. Imagínese nada más el momento así, a lo lejos. Que llegue el día de su muerte. Dije a lo lejos, que llegue el día de su muerte. Es un momento instantáneo. No es un momento en el que usted va, o sea, todos pensamos que hasta la gente que está enferma está, es que no me quiero morir y yo me quiero morir y bueno, pues sí, me voy a ir muriendo. El último momento es instantáneo. La persona pierde el conocimiento en un segundo así y ahí terminó la vida. Le llegó ese momento. Entonces usted pasa delante del Padre. Todos vamos a ir delante de Dios. La gente piensa que anda huyendo de Dios en este mundo y piensa que nunca lo va a enfrentar. Es mejor enfrentar ahorita que enfrentarlo allá. Todos vamos a ir delante de Dios y estar delante de Dios. Otra vez, ahora regresamos al ejemplo. Está usted ahí delante de Dios y que voltee Dios y le diga, se lo ponemos en palabras así entendibles, que le diga, ¿qué onda? ¿Qué? O sea, ¿qué vienes? ¿Qué? Ah, no, pues yo soy de los del cielo. ¿Tan bueno yo?
Si nomás las alas me faltaban, no, Dios, buenísimo, no le hice daño a nadie, yo no le hacía mal a nadie, me porté muy bien, cumplido, hombre, no, mi casa, no, casi en Monterrey, aquí estamos, o si fuera argentino, pero no, nos ve mucha gente de Centroamérica en YouTube, no voy a decir ese ejemplo. Imagínense que está ahí delante de Dios. Y luego imagínense que le diga a Dios, pero tú no puedes pagar el precio. ¿Cómo vas a pagar el precio de tu pecado? Pues siendo bueno, no pudiste ser bueno. Seguiste pecando y hacia atrás de Dios. ¿Qué pantalla IMAX ni qué nada? Una mega pantalla con su vida pasando. Ay, nanita, ¿verdad? Hasta nos dio así. Todo mundo el que esté delante de Dios viendo ahí su vida. Y usted diciendo, tiene razón. No tengo con qué pagar. Y que le diga, ¿no tienes un fiador? ¿No tienes un aval? No tengo aval. Nunca lo conocí. O que usted peor, que usted le diga, sí, Jesús. Y Jesús que está a la diestra del Padre voltea y te diga, no te conozco. Nunca te conocí. Pero Jesús iba a la iglesia todos los domingos. Yo era de los que levantaba las manos. Yo estaba ahí enfrente levantando las manos. Sí, pero nunca te sometiste a mí. No fui tu Señor. Tú viviste tu vida como tú quisiste. Y el final es más duro. Quitaos de aquí, hacedores de maldad. Y los va a pasar de lado de los que van en la filota al lago de fuego. Jesús es el fiador del pacto. Jesús es nuestro aval. Hebreos 7:22. Y quédese ahí en Hebreos porque ya es casi el final y tenemos otra porción ahí de Hebreos para leer. Ya lo tienen ahí. Déjenme los espero a los que faltan porque este está muy bueno para que usted lo tenga bien presente. Dice Hebreos 7:22. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿De un mejor pacto? Sí, de un mejor pacto. El cumplimiento del pacto es en Cristo. Ese es el mejor pacto. ¿Por qué? Porque es un pacto permanente. Es un pacto eterno. Ya no son necesarios ningún sacrificio. No es necesario observar nada de la ley para lograr el pacto. El pacto lo logramos en el fiador, en Cristo. Porque en el pasado los pecados eran cubiertos por un año. Pero si usted volvía a pecar, usted tenía que volver a hacer derramamiento de sangre. Y en Cristo no. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando Jesús viene a él? Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Está Juan el Bautista y está bautizando a la gente. Y dice que bautiza a la gente para arrepentimiento. Y está haciendo los bautizos. Y de repente viene Jesús y voltea a Juan el Bautista y lo ve. Y le dice a todo el mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no vino para cubrir los pecados. Jesús vino para quitar los pecados del mundo. No vino nada más para que el sacrificio cubriera tu pecado. ¿Han recibido alguna vez visita en su casa? No voy a decir nada de las suegras porque somos suegros nosotros, entonces... Pero llega una visita a su casa y usted tiene ahí un poquito de tiradero, un poquito de urgencias de la semana, no alcanzó a limpiar, pero se le ocurre luego pues la tierrita abajo de la alfombra y los trastes pues acá para abajo y ya recibe a su visita así bien, hola, ¿qué tal? How are you? Good morning, porque eran americanos la visita. Y que de repente se mueve el tapete, se resbala el americano y le mueve el tapete. ¡Pum! Eso era lo que pasaba con el pecado. El pecado estaba cubierto nada más, pero la naturaleza pecaminosa de nosotros venía otra vez a traernos el pecado. Una y otra vez el pecado está sobre nosotros y nuestro fiador es Cristo Jesús. Él es el único mediador. No podemos resolver el problema del pecado de ninguna otra manera más que por medio de Cristo.
Ahí más adelantito en Hebreos, en el capítulo 9, y el versículo 15. Dice, así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hay una herencia, hay una promesa eterna que nos es dada en Cristo Jesús. Y dice aquí que Él es el único mediador, el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, Él es el fiador del nuevo pacto, Él es su aval. Y como interviene la muerte de Jesús, la sangre derramada de Jesús, entonces ahora se hace la remisión, se hace el perdón de los pecados, pero dice que para aquellos que son llamados. Hay muchas referencias cuando habla del perdón que Jesús ofreció, del perdón de pecados. Y dice los pecados de todo el mundo. Y la gente dice, ya estoy perdonado. Pero son los pecados de aquellos que han puesto su fe en Jesús para que su sangre limpie y quite sus pecados. No nada más porque Él lo hizo y usted dice, pues que eso ya está todo perdonado. No es así. ¿Y cómo sabemos que no es así? Pues por último, vamos a ver Efesios 1, versículos 13 y 14. Dice, en Él, refiriéndose a Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea que no solamente es la salvación, sino que el Espíritu Santo es la garantía. Dice que es las arras de la promesa. Las arras son un depósito en garantía. ¿Sí sabe cómo funciona un depósito en garantía? Usted, para garantizar algo, deja un dinero y le dan su recibo y todo, y dice depósito en garantía. Dice, entonces yo dejo mi dinero para garantizar que voy a devolver lo que me estás dando. Por ejemplo, usted va y renta algo en las compañías donde rentan maquinaria y cosas así, va a hacer un trabajo para el fin de semana y va a ir a rentar una revolvedora de así chiquita de cemento. Va y la renta y le dicen tiene que dejar un depósito. Pero como el depósito es muy grande, pues es de bastante valor la revolvedora, le dicen déjenos su visa. Entonces deja usted la visa láser, y como toda la gente tiene mucho aprecio su visa láser, y sabe que si usted quiere una nueva, tiene que demostrar que perdió la otra, no que la dio por una revolvedora que no devolvió. Entonces le dicen, déjame la garantía de tu visa y cuando me traigas lo que te llevaste, te damos. Si funciona y la traes en las condiciones que te la rentamos, te regreso tu visa. Ese es un depósito en garantía. Jesús está diciéndonos, cuando ustedes creen en mí, porque aquí dice en Él, para los que creen y habiendo creído en Él, dice al principio, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Jesús nos da el Espíritu Santo para decir, van a llegar a la vida eterna. Tú pon tu fe en mí, tú crees que soy el Mesías, sométete a mí, sométete a la voluntad de Dios. Y ese sométete, no lo veas como algo duro. Jesús te está bendiciendo, te está diciendo, haz la voluntad del Padre, vas a ser enormemente bendecido. Ya sabemos que con nuestra voluntad no vamos a ser bendecidos. Hemos vivido lo suficiente, y yo poquito más que ustedes, poquito nada más, para saber que cuando hago lo que me da la gana me meto en problemas, me meto en líos. Cuando me someto a Dios y hago la voluntad de Dios, puedo ver bendición en mi vida, porque ¿sabe qué? Aunque la cosa esté difícil, yo puedo decir, si Dios me trajo a esto,
Dios tiene su plan. Detrás de esto está la bendición. No importa si no veo ventas, no importa si no veo favor, gracia. Yo sé que Dios me mandó a hacerlo. Dios me va a bendecir. Está diciéndoles Jesús. Y para que no dudes, mi Padre te va a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el sello, las arras. Te está dando un depósito diciendo, mira, aquí tengo un adelanto de la vida eterna. Te mando al Espíritu Santo para que puedas vivir conforme a mi palabra. Te mando al Espíritu Santo. Y un día, cuando Jesús venga en las nubes, el Espíritu Santo nos va a alertar y nos va a decir, ahí vienen por ti. Llegó el momento de la redención final. Vas a ser levantadas las nubes. Y los que no tengan el Espíritu Santo se van a perder allá en sus labores, en sus cosas que está haciendo. Y ni cuenta se van a dar. Y cuando volteen van a decir, ¿ya se llevó Jesús a los cristianos? Ahí sí va a estar feo. Van a decir, ya me quedé. El Espíritu Santo es la garantía. Es las arras, pero esa garantía que viene a tu vida es para que tú vivas conforme a Jesús. Para que tú te sometas tu corazón, para que sometas tu mente. Y dices, bueno, pero dijiste que íbamos a seguir sometidos al problema del pecado. Pero ahora vamos a estar bajo la presión del pecado. Pero el pecado ya no va a ser tu amigo. El pecado ya no va a ser tu Señor. Tu Señor va a ser Jesús. Y el pecado va a ser tu enemigo. Pero como ahora tienes el Espíritu Santo, ahora sí puedes no pelear. Ahora sí puedes no decir malas palabras. Ahora sí puedes no robar. Confiar en que Dios va a proveer. A lo mejor ahorita abren los ojos grandotes así y dicen, no robar, pues ¿de qué hablas? A veces es tan sencillo tomar un poquito que la gente lo considera que no es robar. Y agarra un poquito. Acuérdese lo que le dije. Cada vez que lo haga, si no es robar, a lo mejor es decir malas palabras, o a lo mejor es pelear con la persona, o a lo mejor es una infidelidad que dice, no se nota, no se ve, no diga nada. Cada vez que lo hace está gritando, derramen la sangre de Jesús de nuevo, porque yo quiero seguir pecando. La sangre de Jesús no va a ser derramada otra vez. Fue una vez y para siempre y es suficiente. Eso es lo que tiene que creer. Si fue una vez, fue para siempre y fue suficiente. Usted tiene la autoridad para decirle al pecado, no voy a pecar. Usted tiene la autoridad para decirle, voy a vivir conforme a Cristo. No importa que yo tenga los vecinos más malos de todo el planeta. No importa que fulanito, que esto, que lo otro. Nada importa porque usted tiene el Espíritu Santo para fortalecerlo y para lograr que Cristo haga en su vida la santidad completa. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá a Dios. Y cuando lleguemos allá delante del Padre, el Espíritu Santo es esa garantía, esas arras de la promesa que nos van a llevar delante de Él y que Dios no va a ver a Arturo, el pecador. Dios va a ver al Espíritu Santo lo que hizo en mi vida y va a decir, este trae las arras de la promesa. Este tiene depósito en garantía. Denle, que entregue el depósito y que le den el premio y la recompensa va a ser oír la voz del Señor, decir, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. No pensamos todo eso cuando pecamos. No pensamos todo eso en el día a día. Ahorita estamos muy a gusto aquí. Estamos disfrutando y estamos... el problema es cuando regresamos allá afuera. El problema es cuando volvemos a la vida diaria y otra vez mi voluntad y mi carne se quiere poner en su burro macho de hacer lo que no debe de hacer. Pide la ayuda del Espíritu Santo. Pide la ayuda y dile, Jesús, yo he creído en ti. Yo creí que tú eres el Mesías. Yo creo que tú eres el Mesías. Sigo creyéndolo y creo que me salvaste. Perdonaste mis pecados. Creo que me escuchas. Fortaléceme en tu Espíritu Santo. Fortaléceme para que yo no caiga. Y cuando caiga, levántese rápido. No quiere decir que vamos a ser perfectos, pero vamos a ser perfeccionados por el que sí es perfecto. Amén. Cierre sus ojos un poquito para orar. Padre,
En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por poder recordar que Jesús es el Mesías, Padre. Que poder recordar, Señor, que la Escritura nos dice que todo ese libro, todos y cada uno de esos versículos fueron escritos para que creamos que Jesús es el Mesías y para que creyendo tengamos vida y vida en abundancia y vida eterna en Él. Padre, ahora ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Depositamos nuestra confianza y reconocemos que somos pecadores, reconocemos nuestra necesidad, reconocemos que sin ti, Jesús, no podríamos ser salvados. Reconocemos que sin ti no podríamos ser perdonados y que aún ahora que hemos creído en ti, necesitamos a tu Espíritu Santo para que nos llene. Necesitamos a tu Espíritu Santo para que nos limpie, nos purifique, nos cambie, para que nuestros pensamientos sean pensamientos que te agraden, sean pensamientos conforme a tu palabra, para que podamos vivir la vida en Cristo Jesús. Padre, damos gracias y te pido, Señor, ahora por cada uno de los que están aquí, Padre, que tu bendición venga sobre ellos, Padre. Señor, que pongan su confianza plenamente en ti. Que lo que ellos piensan que no pueden hacer, que no pueden lograr, lo pueden lograr en el poder del Espíritu Santo, Dios. Haya sido lo que haya sido, el poder del Espíritu Santo, Padre, puede hacer, Señor, que seamos como Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.